soplaba suavemente aquella noche de otoño mientras Ana miraba fijamente por la ventana de su habitación. Las hojas de los árboles se mecían con un ritmo casi hipnótico, pero su mente estaba lejos de la tranquilidad que parecía ofrecer la escena. Durante semanas, su esposo, Miguel, había estado actuando de manera extraña. Salidas inesperadas, respuestas evasivas, y ese brillo ausente en sus ojos que antes la miraban con tanta ternura. Ana siempre había confiado en Miguel. Se conocieron en la universidad, donde él la había deslumbrado con su inteligencia y sentido del humor. Ella recordaba con claridad aquellos primeros días, cuando sus conversaciones se extendían hasta la madrugada, hablando sobre cualquier cosa y todo al mismo tiempo. Miguel era el tipo de hombre que capturaba la atención de todos, con su carisma natural y esa sonrisa fácil que hacía que cualquiera se sintiera cómodo a su lado. Pero ahora, esa sonrisa se había vuelto cada vez más infrecuente, y sus ojos, antes llenos de vida, parecían esconder un secreto oscuro. Una noche, mientras se desvestía para ir a dormir, Ana notó que Miguel estaba más distante de lo habitual. Le preguntó si todo estaba bien, y él, sin siquiera mirarla, respondió con un simple sí, todo bien antes de darle la espalda en la cama. Aquella fue la primera vez que Ana sintió un frío en su corazón, uno que no tenía nada que ver con la temperatura del ambiente. Miguel siempre había sido un hombre de pocas palabras, pero nunca antes se había mostrado tan evasivo, tan ausente. Los días pasaron y la tensión crecía en el aire. Ana no podía concentrarse en su trabajo, sus pensamientos siempre volvían a Miguel. ¿Estaría él viendo a otra persona? ¿O tal vez tenía algún problema del que no quería hablar? La incertidumbre la estaba devorando por dentro. Cada día, Ana se sentía más atrapada en una espiral de dudas y sospechas. Comenzó a revisar en su mente cada pequeño detalle, cada cambio en la rutina de Miguel, buscando alguna pista que pudiera darle una respuesta a lo que estaba sucediendo. Su relación, que antes había sido su refugio, ahora se sentía como una prisión. Una tarde, mientras Ana revisaba unos papeles en su escritorio, recibió una llamada de su mejor amiga, Laura. Laura siempre había sido una confidente para Ana, y aquella vez no fue diferente. Sin dudarlo, Ana le contó sobre sus preocupaciones. ¿Has intentado hablar con él?, preguntó Laura con la voz suave, pero cargada de preocupación. Laura era ese tipo de amiga que siempre sabía qué decir, la que siempre estaba allí para escuchar y dar un consejo sensato. Sí, pero siempre evita el tema o me dice que estoy imaginando cosas. Es frustrante, Laura. Siento que se está alejando de mí, pero no sé por qué, respondió Ana, su voz quebrándose un poco. Mientras hablaba, no podía evitar sentir una punzada de vergüenza por dudar de su esposo, el hombre con el que había compartido tantos sueños y esperanzas. Laura guardó silencio por un momento antes de sugerir algo que Ana no había considerado. ¿Y si intentas descubrir qué es lo que realmente está pasando? Quizás necesites pruebas para confrontarlo, para saber si realmente hay algo de lo que debas preocuparte, sugirió Laura con cuidado. Era una sugerencia que venía desde la preocupación genuina, pero que al mismo tiempo llevaba un tono de cautela, sabiendo que lo que estaba proponiendo podría abrir una caja de Pandora. Ana frunció el ceño. No le gustaba la idea de espiar a su esposo, pero el miedo a lo desconocido era aún peor. Después de colgar la llamada, su mente empezó a trazar un plan. No quería enfrentarlo sin estar segura de lo que estaba ocurriendo. Ana sabía que este camino la llevaría a descubrir verdades que podrían ser dolorosas, pero la incertidumbre ya se había convertido en una tortura insoportable. Esa noche, mientras Miguel dormía profundamente a su lado, Ana no podía cerrar los ojos. Se levantó sigilosamente y fue a la cocina, donde se sirvió un vaso de agua. Sentada en la penumbra, con la mente agitada, tomó una decisión. Necesitaba saber la verdad, y si para ello tenía que hacer algo que nunca hubiera imaginado, lo haría. Cada sorbo de agua parecía llenar su garganta de nudos en lugar de aliviar su ansiedad. Sabía que estaba cruzando una línea, pero sentía que ya no tenía elección. A la mañana siguiente, mientras Miguel se duchaba, Ana revisó su teléfono y encontró algo que le llamó la atención, una serie de llamadas y mensajes de un número desconocido. Los mensajes eran crípticos, pero su intuición le decía que algo no estaba bien. Aunque no podía descifrar completamente el contenido de esos mensajes, estaba segura de que ese número tenía un papel importante en el comportamiento reciente de su esposo. Cada palabra, cada frase medio oculta en esos mensajes, parecía estar cargada de un significado que Ana no lograba comprender, pero que sentía profundamente inquietante. Fue entonces cuando Ana recordó un pequeño dispositivo que había comprado meses atrás por curiosidad, una mini grabadora, del tamaño de un encendedor, que se podía activar por sonido. No había tenido uso para ella hasta ahora, pero parecía ser la herramienta perfecta para lo que necesitaba.
Ana recordaba haberla comprado durante una de esas tardes en que navegaba por Internet sin ningún propósito específico, tal vez un capricho, o quizás una precaución inconsciente ante la creciente distancia con Miguel. Ahora, ese pequeño objeto parecía ser la clave para descubrir lo que estaba sucediendo. Con una mezcla de nerviosismo y determinación, Ana decidió esconder la grabadora en el coche de Miguel. Sabía que si él estaba haciendo algo fuera de lo común, era probable que hablara de ello mientras conducía. Aquella misma tarde, mientras Miguel estaba en una reunión de trabajo, Ana tomó la grabadora y se dirigió al coche. Abrió la guantera y, temblando, colocó el dispositivo en un rincón oculto. Se aseguró de que estuviera bien escondido y lo activó antes de cerrar la guantera. Su corazón latía con fuerza, casi con desesperación, mientras cerraba la puerta del coche y se alejaba, preguntándose si había hecho lo correcto o si acababa de desatar una tormenta que no podría controlar. Pasaron los días, y Ana sentía que su ansiedad crecía a cada momento. El dispositivo estaba allí, recopilando información, pero ella no sabía si estaba lista para escuchar lo que podría revelar. Sin embargo, la necesidad de saber la verdad era más fuerte que su miedo. Cada noche, al acostarse junto a Miguel, sentía el peso del secreto que llevaba. Sabía que en algún momento tendría que enfrentarse a la realidad, fuera cual fuera. Finalmente, una semana después de haber colocado la grabadora, Ana decidió recuperarla. Esperó a que Miguel saliera de casa, diciendo que tenía una reunión con unos colegas. En cuanto él se fue, Ana fue al coche, abrió la guantera y tomó la grabadora. Con las manos temblorosas, volvió a casa, cerró todas las puertas y ventanas, y se sentó en el sofá con el dispositivo en sus manos. Durante unos minutos, que parecieron eternos, Ana contempló la grabadora, dudando si realmente quería saber lo que contenía. Pero la curiosidad y el temor pudieron más, y finalmente presionó el botón para reproducir. Encendió la grabadora y escuchó atentamente. Al principio, solo se escuchaba el ruido del motor y la música de fondo, pero luego, la voz de Miguel rompió el silencio. Estaba hablando por teléfono, y el tono de su voz era serio, casi susurrante. No puedo seguir con esto por mucho tiempo. Ana sospecha algo, dijo Miguel en voz baja. El corazón de Ana dio un vuelco al escuchar su nombre. Siguió escuchando con el pulso acelerado. Lo sé, pero necesito más tiempo. Si se entera de todo, no sé qué podría pasar. Ella no lo entendería, continuó Miguel, su voz cargada de preocupación. El silencio que siguió a esas palabras fue ensordecedor. Ana apagó la grabadora y la dejó caer en su regazo. No podía creer lo que acababa de escuchar. Miguel le estaba ocultando algo, algo que él creía que ella no podría entender. Lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos mientras intentaba asimilar la realidad que la rodeaba. Se sentía traicionada, como si el suelo bajo sus pies se estuviera desmoronando. No era solo el hecho de que Miguel le ocultara algo, sino la certeza de que él había subestimado su capacidad para enfrentarlo juntos. Después de horas de llanto y reflexión, Ana tomó una decisión. No podía seguir viviendo en la incertidumbre, necesitaba respuestas. Esa noche, cuando Miguel regresó a casa, Ana lo esperó en la sala de estar, con la grabadora en la mano. «Miguel, tenemos que hablar», dijo Ana con voz firme. Miguel la miró, sorprendido por el tono de su voz. «¿Qué sucede, Ana?», respondió él, tratando de sonar despreocupado, pero había un destello de miedo en sus ojos, uno que Ana no pudo pasar por alto. Ana levantó la grabadora, mostrándosela a su esposo. «Encontré esto en tu coche», dijo con firmeza. «He estado escuchando lo que has dicho. Sé que me estás ocultando algo, Miguel, y necesito saber la verdad». La cara de Miguel palideció al ver la grabadora. Por un momento, no supo qué decir. Finalmente, suspiró y se dejó caer en el sillón frente a ella. La tensión en el aire era palpable, y Ana sintió un nudo en el estómago mientras esperaba la respuesta de Miguel. «Ana, no quería que te enteraras de esta manera», comenzó a decir Miguel con voz baja. «¿Enterarme de qué, Miguel? ¿Qué es lo que no voy a entender?», insistió Ana, su voz temblando ligeramente por la emoción contenida. El miedo que había estado acumulando durante semanas estaba a punto de desbordarse, y necesitaba saber qué era lo que su esposo le había estado ocultando. Miguel levantó la vista y se encontró con los ojos llenos de lágrimas de su esposa. «He estado en un problema financiero», confesó finalmente. «Intenté solucionarlo sin involucrarte, pero las cosas se han complicado más de lo que imaginé. No quería que te preocuparas», explicó Miguel, con un tono de voz que revelaba su desesperación. Ana se quedó en silencio, intentando procesar lo que acababa de escuchar. No era lo que esperaba, pero aún sentía que había algo más, algo que Miguel no le estaba diciendo.
¿Y por qué no me lo dijiste antes? Pensé que podíamos hablar de todo, que podíamos superar cualquier cosa juntos, respondió Ana, sintiéndose traicionada. El dolor en su voz era evidente mientras intentaba contener las lágrimas. Miguel se acercó y tomó sus manos entre las suyas. Lo sé, Ana. Fui un idiota por no confiar en ti. Me dejé llevar por el miedo y la vergüenza. No quería que pensaras menos de mí. Pero te prometo que no hay nada más. Te amo, y no quiero perderte, dijo Miguel, con la voz llena de arrepentimiento. Ana lo miró a los ojos, buscando alguna señal de mentira, pero todo lo que vio fue arrepentimiento y amor. Aunque todavía tenía dudas, decidió darle el beneficio de la duda, al menos por ahora. Te perdono, Miguel, pero esto tiene que cambiar. No podemos seguir así. Necesitamos ser honestos el uno con el otro, siempre, dijo Ana, con la voz aún temblorosa pero decidida. Lo prometo, Ana. Haré todo lo posible para arreglar esto y volver a ser como antes, respondió Miguel, abrazándola con fuerza, como si temiera que ella pudiera desvanecerse de su vida en cualquier momento. Ana se recostó en su pecho, sintiendo una mezcla de alivio y angustia. Sabía que la confianza rota no se repararía de la noche a la mañana, pero estaba dispuesta a intentarlo. Sin embargo, algo en su interior seguía inquieto, una pequeña voz que le decía que todo no estaba dicho, que había más sombras en el fondo. Durante las semanas siguientes, Ana intentó retomar la normalidad, pero la semilla de la duda había sido plantada profundamente en su corazón. A pesar de las promesas de Miguel, su comportamiento no cambió radicalmente. Seguía siendo distante, con esas salidas inesperadas y la mirada perdida que tanto inquietaba a Ana. Decidida a no ignorar sus instintos, Ana empezó a prestar más atención a los detalles. Cada llamada que recibía Miguel, cada excusa que daba para salir tarde del trabajo, cada pequeño gesto que parecía fuera de lugar, alimentaba su creciente sospecha. Un día, mientras revisaba los extractos bancarios de Miguel con más detalle, encontró algo que la hizo detenerse. Había un patrón en las transacciones, una serie de retiros en efectivo que parecían seguir un esquema regular. Pero lo que más le llamó la atención fue que esos retiros siempre se realizaban los días en que Miguel afirmaba tener reuniones de trabajo hasta tarde. Los montos, aunque no exorbitantes, eran lo suficientemente grandes como para que Ana se sintiera incómoda. Decidida a obtener más información, Ana decidió seguir a Miguel. Sabía que era una medida extrema, pero la incertidumbre estaba empezando a consumirla. Así que, un viernes por la noche, cuando Miguel le dijo que tenía que quedarse tarde en la oficina, Ana lo siguió en silencio. Se aseguró de mantener una distancia prudente, utilizando las sombras de la noche para mantenerse oculta. Vio cómo Miguel se desvió del camino habitual hacia su oficina y tomó una ruta hacia un barrio en el que rara vez habían estado juntos. Miguel se detuvo frente a un pequeño bar en una calle poco iluminada. Ana lo observó desde el otro lado de la calle mientras él bajaba del coche y entraba en el bar. Esperó unos minutos antes de acercarse cautelosamente. Desde una esquina, pudo ver a Miguel sentado en una mesa al fondo del bar, hablando con un hombre que no reconocía. La conversación entre ellos parecía intensa, y aunque Ana no podía oír lo que decían, podía ver la expresión de preocupación en el rostro de su esposo. Ana se quedó allí durante un largo rato, observando en silencio, tratando de descifrar lo que estaba sucediendo. Finalmente, decidió que ya había visto suficiente y se alejó del lugar con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Mientras conducía de regreso a casa, sentía una mezcla de emociones. Estaba enojada, asustada y, sobre todo, profundamente triste. No podía entender por qué Miguel seguía ocultándole cosas, especialmente después de lo que había sucedido la última vez que lo confrontó. Esa noche, Ana no durmió. Se quedó despierta, tratando de armar el rompecabezas de la vida secreta de Miguel. Las piezas que había reunido hasta ahora no encajaban del todo, pero empezaban a formar una imagen que le helaba la sangre. Miguel estaba metido en algo peligroso, algo que probablemente podría ponerlos a ambos en riesgo. Al día siguiente, Ana decidió que era hora de hablar con Jorge nuevamente. Sabía que no podía enfrentarse a esta situación sola. Cuando se reunieron en un café discreto en el centro de la ciudad, Ana le contó todo lo que había descubierto desde la última vez que hablaron. Jorge, estoy convencida de que Miguel está involucrado en algo mucho más grande de lo que me dijo. Lo seguí anoche y lo vi reunirse con un hombre en un bar de mala muerte. No sé quién es ese tipo, pero la conversación entre ellos parecía seria, dijo Ana, su voz llena de preocupación. Jorge escuchó atentamente, asintiendo con la cabeza mientras Ana hablaba. Ana, me temo que esto podría ser más peligroso de lo que pensamos. Si Miguel está involucrado en actividades ilegales, necesitas estar preparada para lo peor.
Pero no te preocupes, me encargaré de averiguar quién es ese hombre y cuál es su relación con Miguel, le aseguró Jorge con determinación. Durante los días siguientes, Jorge se dedicó a investigar al hombre con el que Ana había visto a Miguel. Mientras tanto, Ana trató de mantener la calma en casa, fingiendo que todo estaba bien cuando en realidad estaba al borde de un colapso. Cada vez que Miguel la miraba, ella sentía una punzada de dolor en el pecho, pero se esforzaba por no mostrar sus emociones. Sabía que no podía confrontarlo sin tener todas las pruebas en sus manos. Finalmente, Jorge regresó con noticias. El hombre con el que Miguel se había reunido en el bar era conocido por la policía como un intermediario en el lavado de dinero para organizaciones criminales. La revelación dejó a Ana paralizada. Sus peores temores se estaban haciendo realidad. Miguel estaba involucrado en algo mucho más serio de lo que ella había imaginado. Ana, sé que esto es difícil de aceptar, pero tienes que pensar en tu seguridad, le dijo Jorge con seriedad. Miguel está jugando con fuego, y si sigues cerca de él, podrías terminar quemándote también. Ana sintió como el mundo se derrumbaba a su alrededor. Sabía que Jorge tenía razón, pero la idea de dejar a Miguel la aterrorizaba. A pesar de todo, aún lo amaba, y la idea de que él pudiera estar en peligro le partía el corazón. Sin embargo, también sabía que tenía que protegerse a sí misma. Durante días, Ana reflexionó sobre lo que debía hacer. La tristeza y el dolor la consumían, pero también estaba enojada. Enojada porque Miguel la había arrastrado a esta situación sin pensar en las consecuencias, enojada porque le había puesto en peligro su vida y su futuro. Finalmente, tomó una decisión. No podía seguir viviendo con miedo. Necesitaba confrontar a Miguel una última vez y dejar claro que no permitiría que su vida se viera destruida por sus acciones. Esa noche, cuando Miguel llegó a casa, Ana lo esperó en la sala, con los documentos que Jorge le había proporcionado esparcidos sobre la mesa. Miguel la miró con una mezcla de sorpresa y preocupación cuando vio la expresión en su rostro. «Ana, ¿qué es todo esto?», preguntó, acercándose a la mesa con cautela. «Son las pruebas de lo que has estado haciendo, Miguel», respondió Ana, su voz fría como el hielo. «Sé que has estado lavando dinero para una organización criminal. Sé que has estado mintiéndome todo este tiempo. Y sé que nos has puesto a ambos en peligro». Miguel palideció al escuchar esas palabras. Por un momento, no supo qué decir. Finalmente, dejó escapar un suspiro y se dejó caer en una silla frente a ella. «Ana, no quería que te enteraras de esta manera», dijo en voz baja, con la cabeza gacha. «Entonces, ¿cómo, Miguel? ¿Cuándo pensabas decírmelo?» «Cuando ya fuera demasiado tarde», replicó Ana, su voz cargada de dolor y frustración. «No es tan simple, Ana», respondió Miguel, alzando la vista para mirarla. «Me metí en esto porque no veía otra salida. Tenía deudas, estaba desesperado. Y luego, las cosas se salieron de control. No quería que tú te vieras involucrada en esto. Pero lo estoy, Miguel. Lo estoy porque soy tu esposa y porque has estado ocultándome la verdad», dijo Ana, con las lágrimas asomando en sus ojos. «¿Cómo pudiste hacerme esto? Pensé que podíamos superar cualquier cosa juntos, pero tú decidiste manejarlo todo solo, y ahora estamos en esta situación». Miguel no pudo responder. Sabía que Ana tenía razón, que había fallado en su responsabilidad como esposo y como hombre. Se sentía avergonzado, pero también estaba asustado. Asustado de lo que podría sucederle a él y a Ana si todo salía a la luz. «Ana, no sé cómo arreglar esto. Estoy atrapado», confesó Miguel, con la voz quebrada. «Lo único que puedo hacer es pedirte que me perdones, que me des una oportunidad para corregir mis errores». Ana lo miró en silencio durante un largo momento. Sentía una mezcla de emociones que la abrumaban: amor, tristeza, enojo y, sobre todo, decepción. Finalmente, sacudió la cabeza. «Miguel, no sé si puedo perdonarte», dijo con tristeza. «No puedo seguir viviendo en esta incertidumbre, no puedo seguir con alguien en quien no puedo confiar». Miguel bajó la cabeza, incapaz de mirarla a los ojos. Sabía que había perdido algo invaluable, algo que probablemente nunca podría recuperar. «Ana, lo siento. Lamento todo esto. Pero te amo, y no quiero perderte», dijo, su voz llena de desesperación. «Yo también te amo, Miguel», respondió Ana, con las lágrimas corriendo por su rostro. «Pero el amor no es suficiente cuando la confianza se ha roto. Necesito tiempo para pensar, para decidir qué es lo mejor para mí». Miguel asintió, sabiendo que no podía pedirle más. «Lo entiendo, Ana. Tómate el tiempo que necesites», dijo, su voz apenas un susurro. Esa noche, Ana se fue a dormir sola,
con el corazón hecho pedazos. Sabía que había tomado la decisión correcta, pero eso no hacía que doliera menos. Durante días, se quedó en la casa de Laura, reflexionando sobre lo que debía hacer a continuación. Sabía que no podía quedarse atrapada en el pasado, que tenía que seguir adelante por su propio bien. Finalmente, Ana decidió que lo mejor para ambos era separarse. Sabía que Miguel tenía que enfrentar las consecuencias de sus acciones y que ella no podía seguir siendo parte de su vida mientras lo hacía. Con el corazón roto, Ana pidió el divorcio. Aunque fue una decisión dolorosa, también fue liberadora. Era el primer paso hacia la recuperación de su vida, hacia la construcción de un futuro en el que pudiera volver a confiar en sí misma y en los demás. El tiempo pasó, y aunque las heridas no sanaron de inmediato, Ana comenzó a encontrar la paz que tanto había ansiado. Se centró en su trabajo, en sus amigos, en reconstruir su vida desde cero. Con el apoyo de Laura y Jorge, logró superar los momentos más oscuros y empezó a ver la luz al final del túnel. Miguel, por su parte, enfrentó las consecuencias legales de sus acciones. Fue condenado a prisión, y aunque sabía que había cometido errores graves, también sabía que había perdido lo más valioso en su vida, a Ana. Desde la prisión, le escribió una carta, una última carta en la que se disculpaba y le agradecía por todo lo que habían compartido. Ana recibió la carta, y aunque le dolió leerla, también sintió que era el cierre que necesitaba para ese capítulo de su vida. Decidió no responder, pero guardó la carta en un lugar especial, como un recordatorio de lo que había aprendido a través de su experiencia con Miguel. Con el tiempo, Ana continuó adelante, encontrando nuevas razones para sonreír, nuevas pasiones que explorar. Se convirtió en una mujer más fuerte, más segura, una mujer que había aprendido a confiar en sí misma por encima de todo. Y aunque su historia con Miguel había terminado, sabía que siempre llevaría consigo las lecciones que había aprendido a lo largo de ese difícil camino. Un día, mientras caminaba por la playa, sintiendo la brisa del mar en su rostro, Ana miró hacia el horizonte y supo que había llegado a donde necesitaba estar, en paz consigo misma y con su vida. El futuro era incierto, pero ya no tenía miedo. Había encontrado su camino, su verdad, y con eso, había encontrado la felicidad. A medida que Ana y Daniel comenzaron a establecerse en su nueva ciudad, se enfrentaron a los desafíos naturales de construir una vida juntos en un entorno desconocido. Mudarse a un lugar nuevo, aunque emocionante, también implicaba adaptarse a una comunidad diferente, encontrar nuevas amistades y redefinir lo que significaba el hogar para ambos. La ciudad que eligieron estaba situada cerca de las montañas, un lugar donde la naturaleza era abundante y la cultura local estaba impregnada de arte y creatividad. Esto ofrecía a Ana la oportunidad perfecta para sumergirse en su pasión por la pintura, algo que había redescubierto durante su proceso de sanación. Decidió que, además de tener su propio estudio de arte, quería involucrarse más en la comunidad local, participando en ferias de arte y organizando talleres para personas que, como ella, encontraban en el arte una forma de expresar sus emociones y sanar sus heridas. El estudio que Ana abrió se convirtió rápidamente en un punto de encuentro para artistas locales. Era un espacio luminoso y acogedor, con grandes ventanales que permitían la entrada de luz natural, lo que hacía que el lugar se sintiera vivo y lleno de energía. Aquí, Ana no solo pintaba, sino que también enseñaba a otros, organizaba exposiciones y recibía a todos aquellos que buscaban un refugio creativo. Su visión era que el estudio no solo fuera un lugar de trabajo, sino también una comunidad donde las personas pudieran conectarse a través de su amor por el arte. En los primeros meses, Ana se centró en establecer su reputación en la comunidad artística local. Participó en varias exposiciones colectivas, donde sus obras, llenas de color y emoción, comenzaron a captar la atención de los críticos y coleccionistas. Sus pinturas, que reflejaban su viaje personal de dolor y sanación, resonaban con muchos que habían pasado por experiencias similares. A través de su arte, Ana comenzó a encontrar su voz, una voz que hablaba de resiliencia, de la capacidad de renacer incluso de las cenizas más oscuras. Mientras Ana prosperaba en su vida profesional, su relación con Daniel también florecía. Daniel, al ser un artista también, entendía las necesidades de Ana de una manera que Miguel nunca había podido. Compartían largas conversaciones sobre sus proyectos, se inspiraban mutuamente y encontraban formas de integrar sus trabajos en colaboraciones que enriquecían a ambos. Daniel también se convirtió en un pilar de apoyo incondicional, brindándole el amor y la estabilidad que Ana tanto necesitaba. Sin embargo, a pesar de todo el éxito y la felicidad que estaba experimentando, Ana no podía evitar sentir, de vez en cuando, la sombra del pasado. Había noches en las que los recuerdos de su vida con Miguel volvían a su mente, y con ellos, una mezcla de tristeza y culpa. Se preguntaba si Miguel alguna vez había encontrado la paz que él también buscaba, si había logrado redimirse por sus errores.
Aunque sabía que no tenía control sobre el destino de Miguel, no podía evitar sentir cierta responsabilidad, un deseo de que él también pudiera encontrar la sanación que ella había encontrado. Durante esos momentos de reflexión, Ana a menudo se refugiaba en su arte. Encontró que pintar era su forma más efectiva de procesar esas emociones complejas. Creó una serie de obras que exploraban el tema de la redención, del perdón, no solo hacia los demás, sino también hacia uno mismo. Estas pinturas, aunque profundamente personales, también resonaban con otros que visitaban su estudio, convirtiéndose en una fuente de inspiración y consuelo. En su estudio, Ana a menudo organizaba sesiones de arte terapéutico para aquellos que, como ella, habían atravesado experiencias traumáticas. Estas sesiones se convirtieron en un aspecto importante de su vida, ya que le permitían compartir su historia y escuchar las historias de otros. A través de estas interacciones, Ana descubrió que, aunque su dolor era único, no estaba sola en su sufrimiento. Muchas personas llevaban sus propias cicatrices, y al compartir sus experiencias, todos encontraban un poco más de paz. Un día, mientras organizaba una de estas sesiones, una mujer llamada Sofía se acercó a Ana después de la clase. Sofía, de unos 50 años, había perdido a su esposo en un accidente de tráfico unos años antes, y había estado luchando con su dolor desde entonces. A través de las sesiones de arte, había encontrado un espacio donde podía expresar su tristeza sin temor al juicio. Pero ese día, decidió compartir más de su historia con Ana. «Sé que has pasado por cosas difíciles, Ana», comenzó Sofía, su voz suave pero cargada de emoción. «Y quiero agradecerte por crear este espacio. Es un lugar donde puedo ser yo misma, donde no tengo que ocultar mi dolor». Ana la escuchó con atención, sintiendo una profunda empatía por Sofía. Sabía lo que era llevar una carga tan pesada, y estaba agradecida de que su trabajo pudiera ayudar a otros. «He aprendido algo a lo largo de este camino», continuó Sofía. «He aprendido que el dolor nunca desaparece por completo, pero se transforma. Se convierte en algo diferente, algo que podemos usar para crecer, para encontrar un nuevo propósito. Y creo que eso es lo que has hecho aquí, Ana. Has transformado tu dolor en algo hermoso». Las palabras de Sofía resonaron profundamente en Ana. Se dio cuenta de que, aunque había encontrado la paz, el proceso de sanación era continuo, un viaje que nunca terminaba por completo. Cada persona que conocía, cada historia que escuchaba, agregaba una nueva capa a su comprensión de sí misma y del mundo. Y en ese momento, Ana supo que su misión no solo era sanar, sino también ayudar a otros a encontrar su camino hacia la sanación. El impacto de estas sesiones de arte terapéutico no pasó desapercibido en la comunidad. A medida que más personas escuchaban sobre el trabajo que Ana estaba haciendo, comenzó a recibir invitaciones para hablar en conferencias y eventos sobre el poder del arte como herramienta de sanación. Aunque al principio se sentía intimidada por la idea de hablar en público, pronto descubrió que compartir su historia era otra forma de liberar el dolor que había llevado durante tanto tiempo. En una de estas conferencias, Ana tuvo la oportunidad de hablar ante un gran público sobre su viaje personal. Relató cómo había encontrado la fuerza para seguir adelante después de su separación de Miguel, cómo el arte había sido su salvación, y cómo había aprendido a perdonarse a sí misma por los errores del pasado. Mientras hablaba, pudo ver en los rostros de la audiencia que sus palabras resonaban con muchos. Algunas personas lloraban en silencio, otras asintieron con la cabeza, reconociendo en su historia una parte de la suya. Al final de la conferencia, varias personas se acercaron a Ana para agradecerle por compartir su historia. Una joven, en particular, se quedó grabada en su memoria. La joven, que apenas tendría 20 años, se acercó con lágrimas en los ojos y le dijo: «Tu historia me dio esperanza. He estado luchando con mi propia vida, con decisiones que he tomado y que desearía no haber tomado. Pero escucharte me hizo darme cuenta de que aún tengo tiempo para cambiar, para sanar. Gracias por eso». Ana abrazó a la joven, sintiendo una profunda conexión con ella. «Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo», le dijo con sinceridad. «Toma tu tiempo, perdónate a ti misma, y recuerda que siempre puedes encontrar la manera de sanar». Después de esa conferencia, Ana comenzó a recibir más solicitudes para hablar, para escribir artículos sobre su experiencia y para compartir sus conocimientos sobre el arte y la sanación. Aunque su trabajo como artista seguía siendo su principal pasión, se dio cuenta de que tenía una nueva misión: ayudar a otros a encontrar su camino hacia la paz interior, utilizando el arte como una herramienta poderosa. Con el tiempo, Ana y Daniel decidieron expandir su estudio, convirtiéndolo en un centro comunitario donde las personas pudieran venir a explorar su creatividad y a trabajar en su crecimiento personal. Ofrecían una variedad de clases y talleres, desde pintura y escultura hasta meditación y yoga.
El centro se convirtió en un lugar de encuentro para personas de todas las edades, un refugio donde podían encontrar consuelo, apoyo y un sentido de comunidad. A medida que el centro crecía, Ana se sintió más realizada que nunca. Había encontrado una manera de combinar sus pasiones con su deseo de ayudar a otros, y sabía que estaba haciendo una diferencia en la vida de muchas personas. Su relación con Daniel también floreció, y juntos construyeron una vida que ambos amaban, una vida llena de amor, arte y propósito. Pero a pesar de todo el éxito y la felicidad que había encontrado, Ana nunca olvidó las lecciones que había aprendido a lo largo de su difícil camino. Sabía que la vida siempre traería desafíos, que siempre habría momentos de dolor y pérdida, pero también sabía que tenía la fuerza para superarlos. Había aprendido a confiar en sí misma, a escuchar su intuición y a seguir adelante, incluso cuando el camino se volvía oscuro. Y así, con el paso del tiempo, Ana se convirtió en una fuente de inspiración para muchos. Su historia, que comenzó con el dolor de una traición y la lucha por encontrar la paz, se transformó en un testimonio de la resiliencia humana, de la capacidad de sanar y de la importancia de vivir una vida auténtica y llena de amor. En su centro comunitario, en sus conferencias, en su arte, Ana compartía su verdad, ayudando a otros a encontrar la suya. Al final, Ana supo que había encontrado su propósito. No solo había sanado sus propias heridas, sino que también había creado un espacio donde otros podían hacer lo mismo. Y en ese proceso, había descubierto que la vida, con todas sus dificultades y desafíos, era un regalo precioso. Un regalo que ella estaba decidida a vivir plenamente, con amor, gratitud y un profundo sentido de paz interior. Y así, Ana continuó su viaje, sabiendo que el futuro estaba lleno de posibilidades, y que, pase lo que pase, siempre tendría la fuerza para enfrentar cualquier cosa que la vida le trajera. Porque había aprendido que la verdadera sanación no era un destino, sino un camino que se recorría día a día, con valentía, amor y fe en uno mismo.